Hola, en esta nueva oportunidad te voy a estar mostrando un tutorial de una operación bastante frecuente en nuestra base de datos. Cómo podés mover registros de una tabla a la otra evitando bloqueos y pérdidas de performance en dicha operación. En algunas ocasiones tenemos tablas con algún volumen que necesitamos depurar o bien mover esos registros a una tabla histórica. Si ese es tu caso, no te pierdas este tutorial paso a paso que te voy a mostrar cómo se hace dicha operación evitando problemas de performance en tu servidor de SQL Server. Bueno, antes de empezar con mi video tutorial, voy a armar un escenario con una base de datos, la cual tengo los datos que quiero depurar, y luego una base de datos con una tabla vacía en donde quiero llevar esos datos. Esto, si bien no es necesario, yo podría depurar solamente o también mover los datos. Pero yo voy a hacer una prueba para mover los datos de una tabla a la otra. Entonces, lo que voy a hacer es crearme dos bases de datos. Una base de datos que se va a llamar datos, otra base de datos que va a llamar history. Y voy a agarrar y crearle datos a la base de datos. Para eso, lo que voy a utilizar, en este caso, es unas tablas de Adventure World. Vamos a llenar, por ejemplo, con las ventas de Adventure World, mi tabla dentro de la base de datos y después emular una depuración. En este caso estoy, digamos, llenando unos 4 millones de registros que tenemos acá. ¿Bien? Ahora bien, vamos a hacer una prueba. Voy a agarrar en mi base de datos history, lo que voy a hacer es crearme una tabla limpia. Fíjense que acá estoy haciendo una tabla limpia con la misma estructura que tiene mi tabla ventas en mi base de datos original, para poder llevar mis datos de una tabla a la otra. Vamos a suponer que yo quiero borrar los datos del año 2013. Me piden como tarea mover los datos del año 2013 de esta tabla ventas a una tabla historia y mantener esos datos ahí adentro. Cuando tenemos que mover los datos de una tabla a la otra, tenemos que garantizarnos la integridad de ese proceso y que también no impacte en la performance del mismo, ¿no? O sea, poder hacer la operación sin tener mayores sobresaltos en bloqueos, problemas de CPU, problemas de disco, etc. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tipo de operación? Lo primero que vamos a armar es lo que llamamos un bucle. Yo voy a, por ejemplo, acá poner un bucle. ¿Por qué? Porque si yo quisiera borrar todos los registros juntos con un simple where, me puedo llegar a encontrar que son muchos registros y eso va a hacer que mi transacción sea muy pesada. Con lo cual me conviene esto hacerlo como en varios procesitos o en varios pedacitos, no en un gran, digamos, proceso. Entonces, como primer concepto debemos hacerlo, digamos, los borrados de apartes y no todo junto. Para eso voy a armar un bucle. Este bucle básicamente lo que está haciendo es diciendo, mientras 1 sea igual a 1, seguí procesando. Luego voy a armar mi instrucción delete. Por ejemplo, yo acá voy a armar, ¿ven? Delete top 50.000, perdón, acá estoy diciéndole a mi proceso borrar de a 50.000. Este número puede cambiar, va a depender de nuestro negocio, va a depender del tamaño de la tabla, va a depender de cuánto tarde cada delete en ejecutarse. ¿Y cómo hago para borrar los registros y además mandarlos a una tabla en la misma operación? Bueno, para eso vamos a utilizar una instrucción que viene dentro de Transact SQL desde SQL 2005, que es la instrucción output. La instrucción output, como vemos acá, me permite tomar la salida de una operación update, insert o delete. En este caso lo estoy aplicando sobre una operación de delete. Entonces, voy a hacer el delete, voy a hacer la instrucción output y la instrucción output tiene dos tablitas internas al igual que los triggers, que serían la inserted y la deleted. En la inserted vienen los valores nuevos, en la deleted se van los valores, con lo cual si hago una operación de update, tengo tanto la inserted como la deleted llena. Si hago una operación de delete, solamente la de deleted llena. Entonces, voy a agarrar, ven acá algo tan sencillo como output, delete y cada uno de los campos. Y le voy a decir dónde quiero mandar esto. Y le estoy indicando, ok, envíamelo, en este caso, a otra base de datos y a otra tabla. Bien, con lo cual, lo que yo estoy teniendo acá es un solo bloque de un solo delete. Fíjense que acá mi instrucción delete es todo esto que está acá.
¿Bien? Y acá tengo el where, la condición con la cual yo quiero hacer el borrado o el movimiento de los datos. ¿Qué va a hacer esta operación? Va a borrar los datos de la tabla 1 de a 50.000 y los va a mover a la tabla 2. Si hay un error, es todo transaccional, con lo cual ni los borró ni los copió. Se tienen que hacer las dos cosas para poder confirmar mi transacción. Y luego le voy a decir, mientras sigas encontrando registros para borrar, seguí borrando. ¿Bien? O sea, es básicamente lo que va a ser mi proceso. Primero podemos verificar, antes de correr el proceso, cuántos registros tengo en ventas. Fíjense que en ventas, en este caso, vamos a hacerlo sobre mi base de datos. Vamos a hacer acá use datos, que es donde tengo mi base de datos. ¿Sí? Use datos, fíjense acá, en ventas, acá ¿cuánto tengo? ¿Cuántos registros tengo? Tengo 4 millones en mi base de datos que son los que voy a borrar algunos de ellos. Y en mi base de datos historia, la tabla ventas, que es donde los voy a mover, ahora tengo 0 registros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía no moví ninguno. Vamos a correr este proceso de a 50.000. Ustedes pueden cambiarlo esto. ¿Bien? O sea, va a ser la necesidad de cada uno de ustedes. Lo que sí deben tener en cuenta es esto, de poderlo hacer en bloques, porque si lo hacen todo junto, el proceso va a ser muy pesado y esa es una muy mala práctica. Haciéndolo en bloques, ustedes se van a evitar, digamos, problemas de bloqueos, problemas de performance, bueno, que esto pueda ejecutarse dentro de nuestra organización sin afectar a otros procesos. Bueno, esto ya ha terminado. Han ejecutado varios ciclos, ha tardado en este caso unos 13 segundos en ejecutar. Recuerden que todo este código lo tienen disponible en mi blog. En la descripción de este video van a tener un link al blog, así que si quieren bajarse el código de ejemplo que yo estoy utilizando, ahí lo van a poder descargar. Bueno, y ahora simplemente tenemos que comprobar, ¿no? ¿Cuánto tenemos en ventas? Fíjense que ahora tengo menos registros. ¿Ok? ¿Y cuánto tengo en ventas history, que fue la tabla que yo he movido? Ahí tengo los registros que he movido. ¿Ok? Entonces, sencillo, si queremos mover registros de una tabla a la otra, porque por ejemplo estamos en un proceso de depuración, la forma más adecuada es hacerlo por lotes, como yo les mostré, y además usar la instrucción output de transact.sql que nos permite mover de forma instantánea o capturar de forma instantánea esa salida y ponerla en una tabla de destino. Esto lo pueden poner en una tabla de destino física como yo utilicé acá, pero también ustedes pueden usar variables tipo tabla o tablas temporales si quisieran hacerlo para otro tipo de proceso, ya que la instrucción output la pueden utilizar, digamos, para otros casos también. Así que bueno, con esto cerramos este sencillo tutorial de cómo podemos mover registros de una tabla a la otra de forma eficiente dentro de nuestro SQL. No te olvides de suscribirte a este canal si te sigue interesando conocer sobre SQL y la plataforma de datos Microsoft. Muchas gracias y nos vemos la próxima.